don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 51 al 55. Talot, Hine y Cellari permanecieron en silencio. La existencia de las esferas del dragón y la capacidad de Shenron para conceder deseos habían despertado reflexiones en cada uno de ellos. Por supuesto, aun sabiendo que las esferas del dragón eran especiales y valiosas, no intentaron arrebatárselas. Principalmente, la influencia de Talot sobre ellos era demasiado grande. Sin darse cuenta, Hine y Cellari se habían convertido en el tipo de personas que no discutían fácilmente con los demás, y mucho menos se apropiaban o ocupaban la propiedad ajena. Pasó mucho tiempo. En ese preciso instante, se oyó una voz que, una vez más, atrajo la atención de los tres. Sin duda, la persona que vino fue el Dr. Brief. Talot lo reconoció de inmediato. Aunque era mucho más joven que en la historia original, su apariencia y vestimenta eran casi idénticas. ¿Son ustedes los invitados que mencionó mi hija? Oí que necesitaban que les preparara algunas cosas especiales, dijo el Dr. Brief al entrar, con Tigux siguiéndole de cerca. Ambos evaluaron a Talot y a los demás, porque Tigux le había dicho que el chico era quien necesitaba su ayuda. Hola, Dr. Brief. He oído que usted es el creador de Capsule Corp y también el científico más brillante de la Tierra, así que me gustaría pedirle que me fabrique algunas cosas. Talot, mirándolo directamente, se mostró muy amigable. Los halagos siempre funcionan, aunque para el Dr. Brief no signifiquen mucho. Pero en este mundo, casi todo el mundo disfruta escuchando cosas buenas. Oh, vamos, hay muchos científicos famosos en nuestro planeta. Simplemente destaco un poco más en ciertas áreas, respondió modestamente el Dr. Brief. Luego se sentó, y Tigux hizo lo mismo en el sofá, preguntando de forma proactiva. Ahora que papá está aquí, dinos qué tipo de ayuda necesitas. Con su intervención, Talot aprovechó la oportunidad para decir. En ese caso, no perderé el tiempo con rodeos. De hecho, necesito que el Dr. Brief cree un dispositivo que pueda controlar la gravedad. ¿Un dispositivo que controla la gravedad? El Dr. Brief y Tigux quedaron atónitos y sorprendidos. Quizás te resulte difícil de entender si lo explico así. Permíteme decirlo de otra manera. Espero que puedas ayudarme a crear una habitación que pueda controlar la magnitud de la gravedad y que tenga un gran espacio. Dijo Talot. Al oír esto, el Dr. Brief y Tigux quedaron asombrados. Tengo curiosidad, ¿para qué necesita una habitación así? El Dr. Brief no pudo evitar encender un cigarrillo. Quizás era una costumbre que tenía cuando pensaba mucho. Al mismo tiempo, Hine y Cellari sintieron curiosidad. No sabían qué quería hacer Talot. Ante la pregunta, Talot no ocultó nada y dijo directamente. Cultivo. ¿Cultivo? ¿Así que eres un artista marcial? Preguntó Tigux sorprendido. Talot sabía lo que era un artista marcial. Aunque Hine y Cellari estaban presentes, no dudó y respondió. Se podría decir que sí. En resumen, necesito la gravedad para que me ayude en mi cultivo y me haga más fuerte. Tigux se sorprendió aún más al escuchar esto. Aunque no era muy experta en este tema, sabía que depender de la gravedad para el cultivo era una auténtica locura. Y lo más importante, Talot era claramente mucho más joven que ella. Aunque me sorprende tu idea, debo decirte que controlar la gravedad no es ninguna broma. Veo que tienes como máximo 11 o 12 años. A tan corta edad, soportar una gravedad varias veces superior a la de la Tierra podría poner tu vida en peligro, dijo el Dr. Brief. Su recordatorio iba dirigido a la gente común. Puedes estar seguro de eso. La fuerza que poseo está mucho más allá de tu imaginación.
Por ejemplo, mientras hablaba, Talot se hizo a un lado, extendió la mano y agarró la mesa de café gigante, que parecía pesada, y la levantó fácilmente por encima de su cabeza. Demostró su fuerza, sorprendiendo al Dr. Brief y a Tiggs. Talot no se detuvo. Mientras dejaba la pesada mesa de centro, continuó. Si no tuviera suficiente confianza, no me andaría con rodeos. Además, hemos vivido en lugares con una gravedad 10 veces mayor que la de la Tierra, así que incluso soportar decenas de veces la gravedad terrestre a la vez es posible. Por lo tanto, como científico líder en la Tierra, deberías ser capaz de crearlo, ¿no? Al oír las palabras de Talot, el Dr. Brief se sorprendió, pero reflexionó un momento y luego apagó su cigarrillo. Crearlo no es problema, pero no se puede controlar sin límites. Incluso si se crea una habitación así, el rango de control no será muy amplio. Además, el coste será bastante elevado. El dinero no es un problema. Por ahora, un nivel 100 veces superior a la gravedad terrestre es suficiente, dijo Talot sin darle importancia. No me refiero al dinero. Algunos materiales son difíciles de conseguir, así que, aunque se pueda fabricar, llevará mucho tiempo. ¿Está dispuesto a esperar? Respondió el Dr. Brief. De hecho, para él el dinero era solo un número. ¿Puedes decirme qué materiales necesitas? Siempre que existan en la Tierra, puedo conseguirlos. Incluso si se trata de algo de más allá de la Tierra, puedo hacerlo, dijo Talot sin dudarlo. Aunque no lo expresó con demasiada claridad, dejó clara su determinación. La sala de entrenamiento de gravedad era demasiado importante, un artefacto que le daba ventaja en las primeras etapas. Si no lograba dominarla, sería como tener una montaña de tesoros y no explotarla. Conmovido aparentemente por la sinceridad de Talot, el Dr. Brief levantó la mano, se pellizcó la barbilla y reflexionó durante un buen rato. Luego, dijo, necesito estudiarlo un tiempo para llegar a una conclusión. Casualmente, también planeo explorar nuevas áreas. Esto no debería llevarme mucho tiempo, tal vez entre 10 días y medio mes, y podré darle una respuesta precisa. De acuerdo. Talot asintió con una sonrisa. Así, sin más, el asunto quedó zanjado. Tiggs, Gine y Celabi, que estaban de pie a un lado, seguían aturdidas. Solo se sentían confundidos. El tiempo pasó volando durante casi otra hora. Charlaron y discutieron algunas ideas. Aunque Talot no entendía mucho, como persona que había migrado a otra dimensión, sus diversas y audaces conjeturas y muchas cosas que sabía de sus vidas pasadas y presentes inspiraron mucho al Dr. Brief. En resumen, en tan poco tiempo, los dos establecieron una buena relación. Antes de marcharse, el Dr. Brief invitó amablemente a Talot y a los demás a quedarse a cenar. No, todavía tenemos cosas que hacer. Vendremos a molestarte en unos días. Incluso podríamos quedarnos aquí un tiempo entonces. Talot no aceptó. Llevaban casi 2 días allí abajo, lo que no solo les había aliviado las emociones, sino que también les había permitido completar algunas tareas de forma indirecta. Pronto regresarían al mirador de Kami. Antes de marcharse, Talot sacó una piedra de cristal transparente que brillaba con una luz azul y se la entregó al Dr. Brief. La mirada del Dr. Brief se dirigió inmediatamente a la piedra de cristal azul. Aunque no había investigado mucho sobre piedras de cristal y otros minerales, sus años de experiencia le decían que esta piedra de cristal azul no parecía ser una piedra de cristal conocida. Este es un pequeño regalo. La próxima vez que nos veamos, te daré un gran regalo. Quizás entonces necesite tu ayuda. Tras abandonar la casa del Dr. Brief, Talot guió directamente a Gine y Celabi para que utilizaran la técnica de vuelo y se marcharan. El Dr. Brief y Tiggs volvieron a sorprenderse de que Talot y los demás pudieran volar. Poco después de que Talot y los demás se marcharan, Bulma bajó las escaleras desde su pequeña habitación. Al enterarse de que los tres ya se habían marchado, casi volvió a perder los estribos. Por suerte, Tiggs estaba allí para calmar a la niña.
Si Talok todavía estuviera aquí, sin duda estaría asombrado, porque Bulma, con tan solo 5 años, ya tenía ideas sobre el radar de las bolas de dragón. La razón por la que estaba tan ansiosa era para decirle a su hermano mayor, Talot, que podía crear un dispositivo para encontrar las esferas del dragón. Luego, cuando lo construyera, lo llevaría consigo a buscar las esferas del dragón. Mientras volaban por el cielo, Talot, Gine y Celarí conversaban. Sin duda, Gine ahora encontraba a Talot un tanto incomprensible. Celarí estaba bien, porque no pensaba demasiado. Al fin y al cabo, solo tenía 6 años, y por muy intensas que fueran sus emociones, no serían muy complejas. Talot, ya que las esferas del dragón son tan importantes, ¿no deberíamos simplemente tomarlas?, preguntó Gine. Si hubiera sido en el pasado, sin duda se lo habrían apropiado. Tía Gine, aunque tomemos esa esfera del dragón ahora, no significará gran cosa. Es mejor dejarla en manos de la pequeña Bulma. Seguro que a ella también le interesa pedir un deseo con las esferas del dragón, y tal vez ella y su padre, Brief, desarrollen algo parecido al radar de las esferas del dragón. Además, ahora podemos pedirle a Kami que nos ayude a encontrar las otras 6 esferas del dragón. Si puede hacerlo directamente, entonces no necesitaremos buscar las esferas del dragón. Talot ya esperaba que Gine hiciera esa pregunta y respondió. Ese también era su plan. Aunque desconocía si Kami tenía la capacidad de localizar directamente la ubicación exacta de las esferas del dragón, según algunas especulaciones, podría ser posible. En cualquier caso, también era para avisar a Kami, para hacerle saber que estaban al tanto de la existencia de las esferas del dragón y que necesitarían usarlas para invocar a Shenron y conceder deseos. Ese viejo parece educado con nosotros, pero en realidad lo está calculando todo. Incluso dudo que nos haya ayudado a encontrar a Kakarot. ¿Nos ayudará a encontrar las esferas del dragón? Las repentinas palabras de Celarí sobresaltaron tanto a Gine como a Talot. Había que decir que, a veces, Celarí podía decir cosas muy razonables. De hecho, incluso Talot estaba especulando sobre si Kami ya había encontrado a Kakarot, pero simplemente no lo dijo. Aunque no pudiera encontrar a la persona, siempre podría encontrar la nave espacial, ¿verdad? Si de verdad quería encontrarla, era imposible que no hubiera descubierto el lugar de aterrizaje. Gine respiró hondo, intentando por todos los medios reprimir sus emociones. La decisión de creer en Kami fue de Talot. Como Kami de la Tierra, es normal que desconfíe de nosotros, los forasteros. En resumen, mientras no nos hayamos desgarrado la cara, si es educado, no podemos forzar el paso. Ya no somos Saiyajin que solo pueden sobrevivir invadiendo o apoderándose de recursos. La era pasada terminó con la explosión del planeta Vegeta. La verdad es desconocida, pero una civilización que se desarrolla con la invasión como propósito jamás puede perdurar. Ya sea que este dios namekiano nos haya ayudado sinceramente a encontrar a Kakarot o que nos ayude a encontrar las esferas del dragón, mientras no se interponga en nuestro camino, no es nuestro enemigo. Después de todo, estamos en la Tierra, y la Tierra es su territorio. Dijo Talot. No podía hablar en nombre de Kami Piccolo, pero tampoco podía permitir que Gine y Celarí fueran groseras con él. En resumen, podía comprender a grandes rasgos el pensamiento de Kami. Si él fuera Kami, enfrentándose a visitantes alienígenas incontrolables, sería igual. Tal como los Saiyajin se enfrentaron a la llegada de Freezer. Tras escuchar las palabras de Talot, Gine y Celarí no dijeron nada más. En los últimos 6 meses, Talot había dicho muchas cosas que les hicieron darse cuenta de que Talot era fundamentalmente diferente de la mayoría de los Saiyajin. Ni invasión, ni atrocidades. De hecho, a nadie le gusta la invasión y la destrucción. Si bien a los Saiyajin les encanta luchar y disfrutan de la adrenalina, no todos son verdaderamente malvados. Siempre hubo excepciones, pero tales excepciones no pudieron sobrevivir en la antigua raza Saiyajin. Fue la era que lo creó. En el vasto universo, si los Saiyajin fueran bondadosos, sería como un cuchillo afilado capaz de destruir a la raza.
En su camino hacia el oeste, cruzaron un continente y luego un océano. Finalmente llegaron al gran bosque que se encuentra debajo del mirador de Kami. Debido a que volaban a baja altitud, la situación era completamente diferente a cuando salieron del mirador de Kami. El motivo era, por supuesto, deliberado: encontrar la torre de Corín. Al mirar a lo lejos, Talot ya podía ver con sus propios ojos un pilar que se alzaba sobre la tierra, elevándose hacia las nubes, increíblemente magnífico. Una arquitectura tan ingeniosa que uno realmente no sabe quién la construyó. Solo en el mundo de Dragon Ball podría existir un edificio así. Hine y Cellari no sentían especial curiosidad por este tipo de edificio. Quizás habían visto demasiadas cosas en la Tierra, lo que les había provocado cierta insensibilidad. Volando hacia arriba a lo largo del pilar de piedra, en menos de un minuto, los tres llegaron a la cima de la Torre Corín. Era muy alto, pero solo para la gente común y los artistas marciales de la Tierra. Para Talot y los demás, incluso volar hasta el mirador de Kami no les llevaría ni un minuto. Al llegar a la cima, Talot fue el primero en detenerse, y Hine y Cellari, naturalmente, hicieron lo mismo. Talot, hay un gato blanco enorme. Una exclamación hizo que Talot y Hine miraran detrás de un pilar de piedra en un lado del interior de la torre. ¿No era Corín? En ese momento, Corín se encontraba en estado de miedo y conmoción. Aunque no fuera evidente a simple vista, estaba realmente presa del pánico. Solo Dios sabe cómo lo encontraron esos tres seres aterradores del espacio exterior. Bueno, bienvenidos a la Torre Corín, tres invitados del espacio exterior. Soy el amo de esta Torre Corín. Pueden llamarme Corín, o pueden llamarme Corín. Corín se acicaló el pelaje con una pata y, con la otra mano sujetando su bastón, dio un paso al frente para saludar a Talot y sus compañeros. ¿Un gatito Corín? Los ojos de Cellari brillaron, claramente encantada por el esponjoso Corín. Esa mirada incomodó a Corín por completo, pero no pudo hacer nada al respecto. Pensar que a él, un digno Corín, ahora lo llamaban gatito y temiendo disgustar a los visitantes, no le quedó más remedio que reprimir su ira. La Tierra es tan extraña, hay un Kami y un Corín, pero ¿acaso un Corín no es simplemente un dios? Dijo Hine con naturalidad. Estas palabras avergonzaron aún más a Corín, y solo pudo explicar: todavía hay una diferencia entre Kami y yo. Oh, ¿cuál es la diferencia? La pregunta de Hine hizo que Corín no pudiera soportarlo y rompiera a sudar. Porque no sabía cómo explicarlo. Debería estar relacionado con la autoridad, ¿no? Talot ayudó a Corín a salir de su aprieto. Gracias a que Talot disipó la incomodidad, el ambiente se relajó y Corín finalmente se sintió aliviado. Al menos Hine y Cellari no lo presionaban con tanta intensidad como antes, como si intentaran diseccionarlo por completo. Tras unos breves intercambios, él y Corín se presentaron y entablaron amistad. Aprovechando el momento, Talot comenzó a considerar sus propios planes. Había venido aquí únicamente por las semillas Senzu. En el mundo de Dragon Ball, era un producto aún más extraordinario que las propias esferas del dragón, sin excepción. Este era también un tesoro exclusivo de la Tierra, a diferencia de las esferas del dragón, que fueron creadas por los Namekianos. Pero ¿cómo iba a conseguir las semillas Senzu? No podía simplemente pedirlas directamente. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a saber de ellas? Grumble grumble tilde tilde. Tras conversar un rato, mientras admiraban el paisaje desde lo alto de la Torre Corín, la pequeña barriga de Cellari emitió un repentino rugido. Sintiendo el hambre en su vientre, el rostro de Cellari se enrojeció y le sacó la lengua a Talot y Hine. Tía Hine, hermano Talot, tengo hambre. Volvamos al mirador de Kami a comer. Cellari era realmente adorable. Hine asintió en respuesta y miró a Talot. Talot solo pudo asentir también. Sí, hoy comimos muy poco. Sabía que deberíamos haber comido algo en West City antes de regresar. Tras hablar, Talot se giró para mirar a Corín, aún sin saber cómo abordar el tema. De repente, oyó a Corín tomar la iniciativa.
no tengo nada sofisticado que ofrecerte, pero si tienes hambre, tengo un tipo de comida que puede quitarte el hambre. Mientras Corinne hablaba, se dirigió rápidamente a un lado, tomó un frasco grande, lo abrió y sacó unas cuantas semillas senzu. Estas son semillas senzu que he cultivado con esmero. Comer solo una puede mantener a una persona sin hambre durante 10 días. Al terminar de hablar, el corazón de Talot dio un vuelco. Esto, ¿ya los tiene? Resultó que todas las ideas en las que había estado pensando no eran más que una forma de sobrepensar y malgastar energía. Hine y Celarí se miraron y aceptaron las semillas senzu que Corinne les entregó, examinándolas detenidamente. ¿Pueden evitar que alguien tenga hambre durante 10 días? Unos frijoles tan pequeños, tan mágicos, dijo Celarí con incredulidad. Es cierto lo que dices. Hine nunca había visto unos granos tan especiales. Sin embargo, no lo dudaba, porque había experimentado demasiadas cosas extrañas desde que llegó a la Tierra. Ahora que incluso las esferas del dragón, que podían conceder deseos, habían aparecido, no sería extraño tener semillas senzu que pudieran llenarte el estómago. Además, los Saiyajin también poseían un tipo especial de semilla de Cultivation Man, aunque no era comestible, seguía siendo una pequeña semilla, solo que con funciones completamente diferentes. Lo sabrás cuando las pruebes, dijo Corinne con una expresión de orgullo en el rostro. Al oírle decir eso, Talot tomó la iniciativa de comerse una semilla senzu. Después de todo, conocía los efectos de las semillas senzu y no temía que fueran venenosas. Al ver esto, Celarí y Hine también comieron las semillas senzu. Cuando las semillas senzu entraron en su estómago, Celarí, que había estado sintiendo hambre, sintió de repente una fuerte sensación de saciedad. Talot y Hine sintieron simultáneamente una oleada de energía, y su fatiga desapareció. Talot, Celarí, ¿cómo se sienten?, preguntó Hine, mirando a Talot y Celarí. Tía Hine, ya no tengo hambre, sino que me siento llena de energía. Estas habas son increíbles. Tras experimentar de primera mano los efectos de las habas senzu, Celarí quedó gratamente sorprendida. Talot asintió con la cabeza, fingiendo estar impresionado. En efecto, son increíbles. Estas semillas senzu no solo quitan el hambre, sino que también tienen el efecto de restaurar la fuerza. Como era de esperar de personas poderosas, lo notaste después de comer solo una. Así es, las semillas senzu no solo te llenan, sino que incluso si estás gravemente herido, con solo comer una, puedes curarte al instante. Corinne presentó con orgullo los demás efectos de las semillas senzu. En realidad, no tenía intención de decirlo. Pero una vez que se enteraron, la historia fue diferente. Había sacado las semillas senzu porque sentía que, puesto que habían venido con buenas intenciones, él, como anfitrión, tenía que ofrecerles algo. También pueden curar heridas. Hine mostró una expresión de asombro. Esta pequeña tierra se estaba volviendo cada vez más maravillosa. Se preguntó si habría otras cosas que la sorprenderían aún más. Parece que subestimé la semilla senzu. Tú, Corinne, eres digna de respeto por haber podido cultivar una semilla tan milagrosa. Me pregunto si podrías regalarnos algunas semillas senzu. Si necesitas algo, puedes decírmelo y puedo cambiarlas por otra cosa, le dijo Talot a Corinne. Entablar una buena relación también era la intención de Corinne. Durante los últimos días había estado observando los movimientos de Talot y los demás. Si no hubiera estado seguro de que ninguno de los tres era malvado, jamás habría sacado las semillas senzu. Daros algunas no es problema. Aunque las semillas senzu son difíciles de cultivar, he almacenado bastantes a lo largo de los siglos. Mientras Corinne hablaba, condujo a Talot y a los demás hasta la parte baja de la cima de la torre Corinne. En este lugar se almacenaban las semillas de senzu cultivadas por Corinne, llegando a haber entre una docena y 20 frascos. En cuanto se abrieron los frascos, se pudo ver a simple vista que estaban llenos. Sin contarlos con precisión, cada frasco contenía al menos entre varios cientos y 1000 frijoles. ¿Cuántas semillas senzu? Al instante, Talot sintió que cierto Yasuo Tanque merecía morir.
Sabiendo que las semillas Senzu eran tan valiosas, las trataban como si fueran un aperitivo y se las comían todas. En su interior estaba enfadado, pero Talot no podía demostrarlo. Ahora que había llegado a la Tierra, a este mundo, especialmente en esta época, tenía absolutamente que impedir que algo así sucediera. En el futuro, cuando llegara esa época, tendría que prestar atención a ese Yajirobe. Los frascos pequeños que hay aquí contienen semillas Senzu, cada uno con unas 500 semillas. Llévate solo uno. Si necesitas más en el futuro, puedes volver. Pero la próxima vez que vengas, te agradecería que me trajeras algo de pescado. Sabes que no tengo nada en lo alto de esta torre y que casi no hay recursos frescos durante todo el año. Cuando Corín pronunció esas palabras, Talot no esperaba que fuera tan generoso. Aunque tuviera alguna petición, ¿qué dificultad había? Gracias, Corín, le expresó Talot su gratitud. En comparación con cierto dios namekiano, su patrón era mucho más grande. De nada, de nada. Corín agitó la mano cortésmente. De repente, su rostro cambió drásticamente, como si hubiera visto algo aterrador. Los detuvo apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. Talot y Hine miraron hacia el otro lado. Celarí, por curiosidad, había abierto la tapa de los grandes frascos que estaban allí. Como resultado, Celarí fue succionada hacia el interior del frasco por la succión que provenía del interior. Esto sobresaltó a Talot y a Hine, que rápidamente se acercaron trotando. De pie junto a la boca del frasco, Talot y Hine miraron hacia adentro, y la escena les hizo detenerse sorprendidos. El frasco parecía contener un mundo completamente distinto. Fue en ese momento cuando Talot recordó los momentos relevantes de la historia original. La jarra de Corín estaba conectada a varios rincones del reino inferior, y Celarí había abierto accidentalmente un pasaje, lo que provocó que fuera succionada a algún lugar de la tierra. Al ver que Celarí estaba ilesa, Corín suspiró aliviada. Menos mal, te ayudaré a levantarte, pero no corras por ahí. Mientras hablaba, Corín estaba a punto de agarrar su bastón y extenderlo hacia abajo. Sin embargo, Celarí no tenía ninguna prisa. En primer lugar, poseía la fuerza suficiente, por lo que no estaba entrando en pánico. En segundo lugar, podía volar, e incluso si no pudiera, podía saltar desde esa altura. Celarí regresó a lo alto de la torre Corín, y Corín cubrió rápidamente la jarra para evitar más accidentes. También explicó lo que había sucedido. Hine y Celarí sentían curiosidad y se preguntaban cómo era posible. Talot ya lo sabía por la historia original, así que no le sorprendió. Ahora que lo pienso, no lo había pensado directamente antes, lo había pasado por alto inconscientemente. Ahora que Celarí había provocado semejante escena, Talot recordó el agua divina suprema. El agua superdivina en la Tierra tenía el efecto de desbloquear el potencial de una persona. Aunque el proceso sería extremadamente doloroso, mientras uno pudiera soportarlo, su poder aumentaría drásticamente. En la historia original, el poder de Son Goku aumentó enormemente después de beber el agua divina suprema, alcanzando un nivel en el que pudo derrotar a Piccolo Daimon. ¿Debería hacerme con el agua divina suprema ahora? La idea acababa de surgir cuando Talot la extinguió. El potencial efecto desbloqueador del agua superdivina era sin duda bueno, pero su poder de batalla actual era de poco más de 2500. Aunque tomar el agua superdivina resultaría en un aumento significativo, su acumulación estaba lejos de ser suficiente. La intensidad del desbloqueo de potencial depende de la cantidad de potencial acumulado. Como se observa en el desbloqueo de potencial de la historia original, el aumento de fuerza siempre está relacionado con la situación personal. De hecho, el potencial más descomunal que se desbloqueó no fue solo el de Son Gohan a manos del viejo Kaioshin en la última etapa de la saga de Majin Buu, sino que ya era aterrador durante la saga de Namek en la era del Gran Universo, cuando el poder de Krillin y Son Gohan aumentó enormemente después de ser desbloqueados casualmente por el Gran Anciano. Pasaron directamente de un poder de batalla de 2 o 3 mil a más de 10.000, y a medida que la trama se desarrollaba, alcanzó decenas de miles o incluso cientos de miles.
En otras palabras, para Talot, este no era el momento de usar el agua divina suprema para liberar su potencial. Esperaría hasta que llegara el momento oportuno, después de haber completado su entrenamiento de gravedad y de que su fuerza hubiera aumentado y acumulado lo suficiente, antes de usarla. El silencio de Talot demostraba claramente que estaba pensando en algo. Gine y Celari no dijeron nada, mientras Corinne se preguntaba en secreto qué estaría pensando Talot. No fue hasta que Talot se recuperó y conversó brevemente con Corinne que el asunto quedó zanjado. Antes de marcharse, Talot, Gine y Celari volvieron a agradecer a Corinne. Después de eso, los tres se elevaron hacia el cielo, dirigiéndose directamente al mirador de Kami. Tras despedir a Talot y a los demás, la expresión de Corinne era solemne, y murmuró algo significativo antes de finalmente exhalar un suspiro de alivio. En cuanto a lo que dijo, solo él lo sabía. Mirador de Kami. 3 figuras surcaron el aire y aterrizaron suavemente en la plaza. Kami, Piccolo y Popo llevaban mucho tiempo esperando allí. Originalmente, no había necesidad de esperar tanto, pero ¿quién iba a imaginar que Talot y los demás se detendrían en la cima de la Torre Corinne al pasar por allí, y se quedarían allí un buen rato? Al ver el frasco de semillas Senzu que Talot sostenía, Kami Piccolo pudo adivinar que Corinne se lo había dado a Talot. ¿Has vuelto? ¿Qué tal te fue en tu viaje a la Tierra estos 2 últimos días? Kami Piccolo no le prestó mucha atención a las semillas Senzu. Al fin y al cabo, no tenía sentido darle vueltas al asunto ahora, así que solo pudo preguntarle otras cosas con una sonrisa. Desde que Talot y los demás abandonaron el mirador de Kami para dirigirse al reino inferior, él había estado observando atentamente sus acciones. Preguntar eso era, en realidad, saberlo perfectamente, pero tenía que fingir. Está bien, la Tierra se está desarrollando muy bien y hay muchas cosas nuevas, lo más importante es que vi algo que me recordó otra habilidad de ustedes, los Namekianos. Crear esferas del dragón. Talot dijo unas palabras con naturalidad y finalmente sacó a colación el tema de las esferas del dragón. Al oír hablar de las esferas del dragón, la expresión de Kami Piccolo cambió ligeramente. Lo que más le preocupaba había sucedido. Las esferas del dragón pueden conceder deseos, lo cual es una tentación irresistible para cualquiera. En un principio, no le dio mucha importancia a la creación de las esferas del dragón, pero ahora que está envejeciendo, se está dando cuenta gradualmente de que la existencia de las esferas del dragón va en contra del orden natural. Por supuesto, antes no habría entrado en pánico, porque reunir las 7 esferas del dragón era más difícil que ascender al cielo, por lo que se puede decir que las esferas del dragón nunca se habían reunido en los últimos cientos de años. Ahora se ha mencionado la existencia de las esferas del dragón y se ha atribuido a la habilidad de los Namekianos. Kami Piccolo está sorprendido, pero al mismo tiempo piensa que es una suerte que las esferas del dragón estén ahora dispersas por toda la Tierra. Entonces, no es que yo posea esta habilidad, sino que es una habilidad de nosotros, los Namekianos. Gracias a ti, he aprendido algo que desconocía, dijo Kami Piccolo con eufemismo. Sonaba a agradecimiento, pero también a una forma de cambiar de tema. A Talot no le importó lo que dijera y afirmó directamente. Necesitamos las esferas del dragón para ayudarnos a cumplir algunos deseos. Dado que eres el creador de las esferas del dragón de la Tierra, ¿puedes ayudarnos a reunir las esferas del dragón dispersas por la Tierra? Mientras pronunciaba las palabras, la frente de Kami sudaba visiblemente, y Gine y Celari también lo miraban fijamente, lo que lo hacía sentir incómodo. Popo estaba preocupado a un lado, mientras Kami Piccolo intentaba calmar sus emociones y le decía: lo siento, aunque yo creé las esferas del dragón, no tengo forma de encontrar las que están dispersas por la Tierra. Si quieres usarlas, debes confiar en tu propia fuerza para encontrarlas. Al decir eso, Kami Piccolo continuó con otra frase a modo de precaución. Si necesitas mi ayuda, naturalmente estoy dispuesto a hacer todo lo posible. No podía detenerlos, pero tampoco podía ayudarlos a encontrarlos. Se puede observar que Kami Piccolo siempre mantiene el concepto de que uno siempre debe desconfiar de los demás. Como era de esperar, en ese caso, solo podemos confiar en el poder de la tecnología.
Se giró para mirar a Hine y Celarí. Ya no tenían una buena impresión de Kami Piccolo, e incluso sentían un poco de asco. La razón principal fue que Kami Piccolo dijo que ayudaría, pero solo lo hizo por compromiso. Lo mismo ocurrió al encontrar a Kakarot, y ahora sucede lo mismo al encontrar las esferas del dragón. Esta conversación no fue agradable, porque Hine y Celarí ya no tenían las mismas expectativas que antes tenían para Kami Piccolo. Si Talot no les hubiera dicho que se quedarán, ni siquiera querrían quedarse aquí más tiempo. Han pasado 10 días en un abrir y cerrar de ojos desde que regresé al mirador de Kami desde el mundo inferior. Durante esos 10 días, Talot y los demás salieron ocasionalmente del mirador de Kami para relajarse, pero en su mayor parte permanecieron allí para entrenar. Por supuesto, el entrenamiento se centró principalmente en Talot, porque él sabía lo que tenía que hacer y las metas que quería alcanzar en el futuro. Hine y Celarí tenían ideas muy diferentes. No sabían qué les depararía el futuro, así que no tenían objetivos claros. En cualquier caso, esos días en el mirador de Kami habían transformado por completo sus vidas pasadas. En otras palabras, era una forma de sentar cabeza. Naturalmente, esta estabilidad no significaba que se quedarían en el mirador de Kami para siempre. La razón por la que no habían abandonado el mirador de Kami últimamente era que no había un lugar mejor donde establecerse, y Talot había decidido quedarse unos días para ordenar sus ideas y hacer todos los planes necesarios. En realidad, podrían haber ido a West City a buscar a Brief, pero Talot no quería interrumpir su investigación sobre el dispositivo de gravedad, así que simplemente esperó unos días. Casualmente, podría continuar entrenando en el mirador de Kami durante un tiempo y recibir algunos consejos de entrenamiento de Kami Piccolo y Popo. Aunque Kami y Popo eran mucho más débiles que ellos, sin duda estaban más avanzados en su comprensión del cultivo del ki. Durante su entrenamiento, Talot se comunicó con Kami Piccolo y Popo, absorbiendo parte de su experiencia para profundizar su comprensión del cultivo del ki. Estos 10 días de contacto también permitieron a Kami Piccolo y a Popo comprender mejor a Talot y a los demás, confirmando que no tenían malas intenciones. Aunque seguían manteniendo cierto nivel de vigilancia, no eran tan precavidos como cuando se conocieron, y estaban constantemente preocupados por los accidentes. Durante los últimos 10 días, Talot se sorprendió de que Kami Piccolo siguiera ayudando a encontrar a Kakarot todos los días. Aunque no pudieran encontrarlo, Talot, Hine y Celarí no le harían nada, ni lo obligarían. Al fin y al cabo, no tenía ninguna obligación de ayudarles a encontrarlo. Este esfuerzo deliberado hizo que Talot sospechara que ya había encontrado a Kakarot, pero que solo estaba fingiendo no haberlo encontrado, montando una actuación delante de ellos. Talot no sabía qué estaba pensando ni cuáles eran sus planes. Pero, en cualquier caso, se ajustaba perfectamente a sus deseos. Mientras Hine no supiera dónde estaba Kakarot, no interferiría en su desarrollo en un futuro próximo. Hablando de eso, Talot se había preguntado si debería tomarse un tiempo para fingir que iba al monte Paozu en la tierra y ver cómo estaba Kakarot. Era imposible no percibir su presencia. Tras llegar a la tierra, Talot extendió lentamente su sentido del ki por todo el mundo y finalmente encontró el ki de Kakarot. La razón por la que pudo confirmarlo fue que, según su percepción, el ki de Kakarot era muy similar a de Bardock, y también había un ki relativamente poderoso junto a Kakarot, que sin duda debía ser el de Son Gohan. De hecho, el ki de un Saiyajin era algo diferente al de un terrícola. En cuanto a que Hine y Celarí no pudieran percibirlo, no era que no pudieran hacerlo, sino que no serían tan meticulosos como Talot a la hora de percibirlo poco a poco. Hoy se cumplen 16 días desde mi llegada a la Tierra. Talot y Hine hicieron las maletas y se prepararon para marcharse. El día anterior, Talot lo había comentado con Hine y Celarí, y también se había despedido de Kami Piccolo y Popo con antelación. Antes de marcharse, Kami Piccolo y Popo les dieron una cordial bienvenida y les invitaron a visitarlos de nuevo. Incluso dijeron que si no encontraban un lugar adecuado para vivir en la Tierra, podrían regresar al mirador de Kami y seguir viviendo allí. Estas palabras eran sinceras.
En cuanto a si realmente querían que se quedaran, en parte para aliviar su soledad, o si Kami Piccolo aún deseaba controlar su paradero, solo él lo sabía. Al ver a Talot y a los demás abandonar el mirador de Kami en su nave espacial, Kami, Piccolo y Popo parecían serios y no se relajaron hasta mucho tiempo después. Por ahora, la Tierra está a salvo. Después de tantos días de pruebas, no han llegado otros extraterrestres aparte de los que vienen a la Tierra, dijo Kami Piccolo. Popo lo consoló. Kami, después de estos días de convivencia, no creo que se queden mucho tiempo en la Tierra. Me temo que solo vinieron a buscar a ese niño llamado Kakarot. Si les decimos la ubicación exacta, tal vez se vayan de la Tierra inmediatamente después de encontrar a Kakarot. Al oír las palabras de Popo, la mirada de Kami Piccolo se tornó profunda y suspiró de nuevo. ¡Ay! Al principio estaba muy preocupado, pero ahora lo estoy aún más. Primero, han entrado en contacto con cosas de la Tierra, especialmente al saber de la existencia de las semillas Senzu. Segundo, también han obtenido información sobre las esferas del dragón. Me preocupa que no se vayan directamente y que intenten conseguir más. Al menos, encontrar las esferas del dragón para pedir un deseo es inevitable. Espero que no puedan encontrarlas. Al pronunciar estas palabras, Kami Piccolo volvió a alzar la vista hacia el cielo. El cielo azul era tan vasto y hermoso que podía disipar todas las preocupaciones. Popo no volvió a hablar, pues sentía que Kami Piccolo probablemente estaba dándole demasiadas vueltas al asunto. De hecho, esto también estuvo muy relacionado con el hecho de que Kami Piccolo entrara en la última etapa de su vida. A medida que las personas alcanzan ciertas etapas en sus vidas, más luchas ideológicas se experimentan. Comienzan a reflexionar profundamente sobre temas que antes les resultaban indiferentes. No es hasta que el tiempo lo demuestra todo que de repente despiertan y se dan cuenta de que simplemente estaban dándole demasiadas vueltas a las cosas. Al salir del mirador de Kami, Talot fijó la ubicación del objetivo y se recostó en el asiento del conductor con las manos detrás de la cabeza. Por fin me fui de casa de ese viejo. Si me hubiera quedado más tiempo, me habría muerto de aburrimiento, se quejó Celarí sin poder evitarlo. Ya estaba harta de esos días. Hine, que estaba a su lado, se tapó la boca y se rió. Tú todavía no entiendes las buenas intenciones de Talot. Solo porque hemos estado cultivando en el mirador de Kami durante estos 10 días, nuestra fuerza ha mejorado significativamente. Tengo curiosidad, Talot, ¿cómo supiste que el dios Namekiano y Popo dominaban el método de cultivo de Ki, e incluso corrigieron nuestros errores en algunas áreas? Talot escuchó esto y dijo con mucha calma. Al percibir que podían controlar su ki para debilitarlo o fortalecerlo, supuse que su método de cultivo era muy especial, similar al cultivo de ki que imaginaba. En estos días, he mejorado mucho gracias a su ayuda. Solo en cuanto a poder de batalla, ha alcanzado los 2800 puntos. Mi poder de batalla también ha alcanzado los 1380 puntos, y el de Celarí ya está en 1170. Pensar que, cuando yo tenía la edad de Celarí, mi poder de batalla era de tan solo 200. Final del capítulo.